Las criaturas antiguas representan un fascinante capítulo en la historia de la vida en nuestro planeta. A lo largo de millones de años, la Tierra ha albergado una asombrosa diversidad de seres vivos, algunos de los cuales desafían nuestra imaginación y comprensión. Desde enormes dinosaurios que dominaron la Tierra hasta criaturas marinas gigantes que surcaron los océanos, el reino prehistórico nos ofrece un vistazo a formas de vida únicas y sorprendentes que poblaron nuestro mundo mucho antes de la llegada de los humanos. Explorar estas criaturas nos sumerge en un viaje asombroso a través del tiempo, revelando los misterios de la evolución y la adaptación que han dado forma a la vida en la Tierra a lo largo de eones. Este fascinante panorama nos invita a reflexionar sobre la extraordinaria diversidad que ha existido en nuestro planeta, así como a comprender la fragilidad y la resistencia de la vida a lo largo de las eras geológicas. Guintatherium era un animal bastante tosco y lento. Sus patas tenían 3 dedos con pezuñas, lo que sugiere que era un perisodáctilo, pero no se sabe qué parentesco tiene con los otros mamíferos y también se desconoce su origen. Es posible que fueran un linaje alternativo de los pantodontos o también que fuera un casi ungulado, como el elefante. Las patas se parecían a las del rinoceronte y su cuerpo era parecido al del elefante, pues tenía la piel muy gruesa, los huesos fuertes y una gran masa corporal. Se sabe que tenían la cola muy corta. Lo más extraño del animal era su cabeza, tenía unos dientes parecidos a los de los dientes de sable que usaba para desenterrar raíces y tubérculos, además de como mecanismo de defensa y en las peleas entre machos. Además, tenían 6 cuernos en la cabeza, y los machos peleaban a cabezazos y enredando sus cuernos hasta que un macho se rendía. Era un animal que pasaba bastante tiempo en el agua, al igual que el hipopótamo, al que se parecía bastante. Este animal vivía en densas selvas tropicales que cubrían lo que hoy es Norteamérica. Las selvas estaban repletas de ríos en los que el Guintatherium se podía refrescar y comer plantas acuáticas. También se metían en el agua para escapar de depredadores como el Gastornis. Los Guintatherium formaban pequeños grupos de hembras y crías, pues los machos vivían a solas y solo se juntaban en la época de celo. El Platyvelodon era un animal bastante extraño, con 4 colmillos, como los gonzotherios, aunque los 2 de abajo eran unos incisivos enormes, como un castor, que posiblemente le servían para desenterrar tubérculos. Tenía las patas largas y delgadas de los gonzotherios. Su trompa era la mandíbula superior, es decir, que toda la mandíbula superior era la trompa, que no estaba separada de la mandíbula, era de menor tamaño que el elefante actual y vivió durante el medio a fin del Mioceno, hace aproximadamente 25 millones de años vivió en Asia. Stegouros elengasen es la única especie conocida del género Stegouros de dinosaurio tireophoro anquilosauriano que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 75 a 71 millones de años, en lo que es ahora Sudamérica. Fue descrito en 2021 a partir de un fósil encontrado en Chile, en rocas pertenecientes a la formación Dorotea. Los cálculos basados en el holotipo le estiman una longitud de entre 1,82 metros. La cola estaba formada por 26 vértebras y cubierta por 7 pares de osteodermos, los 5 pares del extremo estaban fusionados. Excepto su dentición, la morfología del esqueleto es atípica, comparada con la de los otros anquilosaurios conocidos. Solo la cola se consideró estrictamente distintiva. A diferencia de todos los demás anquilosauria conocidos, la cola es corta con no más de 26 vértebras caudales, las últimas 12 de las cuales están cubiertas por 7 pares de grandes osteodermos, los últimos 5 de los cuales nuevamente se fusionan para formar una estructura plana conectada. Stegouros se diferencia de su pariente cercano Antarctopelta en su tamaño corporal más pequeño, canal neural relativamente más grande, vértebras dorsosacras más largas, cuerpos vertebrales de las vértebras sacras más altos y más estrechos, ausencia de tendones osificados en la cola, con 6 dientes en el margen anterior en lugar de 7 u 8, y cingula, bases de coronas dentales engrosadas, sin surcos verticales. Doedicurus es un género extinto de gliptodonte de América del Sur. Los gliptodontes son miembros de la familia Chlamyphoridae, que también incluye algunas especies de armadillos modernos, y están clasificados en el superorden Senartra junto con los perezosos y los osos hormigueros. Al ser un gliptodonte, era un animal corpulento con una armadura pesada y un caparazón. Con un peso promedio aproximado de 1.400 kilogramos, 3.100 libras, fue uno de los gliptodontes más grandes que jamás haya existido. Aunque los gliptodontes eran cuadrúpedos, los grandes como Doedicurus pueden haber podido sostenerse sobre 2 patas. En particular, lucía una maza en la cola con púas que pudo haber pesado 40 o 65 kilogramos, 88 o 143 libras, en vida, y pudo haberla blandido en defensa contra depredadores o en peleas con otros Doedicurus a velocidades de quizás 11 metros por segundo.
Sifactinus, género de grandes peces teleósteos que vivieron en el Cretácico. Se le atribuyen clásicamente instintos caníbales. Su nombre significa aleta de espada. Vivió en el sur y suroeste de Estados Unidos. Y compartió el mar interior con el Halisaurus, Hesperornis, Jainosaurus, Archelon, Pteranodon y el Elasmosaurus. Era un pez depredador voraz, medía de 4,3 hasta 6 metros de longitud. Poseía radios óseos que sobresalían del cuerpo y se introducían en las aletas para mantenerlas firmes. Controlaba su enorme cuerpo gracias a estas aletas y de esta manera conseguía una buena maniobrabilidad para su talla, optimizando su eficacia depredadora. Sus mandíbulas tenían un gran tamaño y pudieron funcionar a modo de tubo de succión para atrapar sus víctimas. Su cabeza era chata y su cola más bien fina. En uno de los fósiles encontrados se descubrió un pez sin digerir de 1,8 metros de largo. Se le atribuyó la muerte del Sifactinus a que el pez que había ingerido a un vivo dañó uno de los órganos internos. Amargasaurus. Es la única especie conocida del género extinto Amargasaurus de dinosaurio saurópodo dicreosáurido que vivió a principios del período geológico Cretácico, hace aproximadamente 130 millones de años, en el Barremiense, en lo que hoy es Sudamérica. Se encuentra cercanamente emparentado con el más antiguo dinosaurio africano Dicraeosaurus. Al igual que este presenta grandes espinas neurales bífidas, aunque en Amargasaurus son de mayor tamaño. El esqueleto está casi completo, incluyendo un cráneo fragmentario, haciendo de Amargasaurus uno de los saurópodos más conocidos desde el Cretácico inferior. Era pequeño para un saurópodo, alcanzando 9 a 10 metros de longitud. Su principal característica eran dos filas paralelas de altas espinas en su cuello y la espalda, más altas que en cualquier otro saurópodo conocido. No está claro si estas espinas tenían velas de la piel o sobresalían del cuerpo como estructuras solitarias con una vaina de queratina. Podrían haber sido utilizado para la visualización, combate o defensa. Amargasaurus era pequeño para ser saurópodo, midiendo entre 9 y 10 metros de largo y una altura de 2,6 metros. Habría sido un herbívoro cuadrúpedo con un cráneo largo y bajo en el extremo de un cuello relativamente corto, como en su cercano pariente Dicraeosaurus. Es posible que sostuvieran una vela y suele ser representado con esta, aunque esto es rechazado por Gregory S. Otra posibilidad es que estuvieran recubierta de grasa o tejido muscular. Vilsebufo. Era un anfibio excepcionalmente grande comparado con los actuales más grandes. Medía unos 41 centímetros de longitud y pesaba hasta 4,5 kilogramos. Estaba cubierto por una gruesa coraza formada por duros osteodermos. Su cabeza era enorme, con sus poderosas mandíbulas provistas de letales dientes con que trituraba a sus presas. En cuanto a su dieta, gracias a su enorme boca, podía cazar presas relativamente grandes, como insectos gigantes, vertebrados como mamíferos, reptiles e incluso dinosaurios pequeños. Vilsebufo era un depredador en su ecosistema, vivía en zonas pantanosas conviviendo con varios géneros de dinosaurios. Compartió territorio con el gran herbívoro Rapetosaurus, el aviano Raunavis, el terópodo Masiacasaurus y el terrible Mayungasaurus, siendo este último el superdepredador de su ecosistema. Chalicotherium. Es un género de ungulados ramoneadores extintos del orden Perissodactyla y la familia Chalicotheriidae, hallado en Europa, África y Asia viviendo desde hace 16 a 7,75 millones de años. Chalicotherium, como muchos otros miembros de Perissodactyla, estaba adaptado a ramonear, si bien estaba adaptado de manera única respecto a sus parientes ungulados. Sus patas delanteras eran largas y con grandes garras, y solo podía caminar sobre sus nudillos. Los brazos eran usados para alcanzar las ramas altas y acercarlas a su corto rostro para así devorar las hojas. La cabeza, similar a la de un caballo, también tiene adaptaciones para la dieta de vegetación suave, ya que cuando el animal alcanzaba la madurez sexual, los dientes incisivos y los caninos superiores se perdían, lo que sugiere que sus labios musculares y sus almohadillas de las encías eran suficientes para buscar alimento, el cual luego era procesado por sus molares cuadrados de coronas bajas. Lixichthys. Es la única especie del género extinto Lixichthys perteneciente a Pachycormidae, una familia de peces óseos filtradores del Mesozoico, que vivió en los océanos del período Jurásico Medio. Los primeros restos fueron identificados en el siglo VI. Especialmente importantes fueron los hallazgos realizados por el coleccionista británico Alfred Leeds, del cual deriva el nombre del género, pez de Leeds, en 1889. Los fósiles de Lixichthys se han encontrado en Inglaterra, Francia, Alemania y Chile. Los restos chilenos descubiertos en 1999 fueron la base para describir a una segunda especie, Rajasaurus narmadensis.
Es la única especie conocida del género extinto Rajasaurus dinosaurio real, de dinosaurio terópodo abelisáurido, que vivió a finales del período Cretácico, hace aproximadamente entre 70 a 66 millones de años en lo que hoy es el subcontinente indio. Entre 1982 y 1984, los huesos fosilizados fueron descubiertos por Suresh Srivastava, del Estudio Geológico de la India, GSI. Encontrados en Rayoli, en el distrito Kedah del estado de Gujarat, en el valle del río Narmada, fue anunciado como nuevo género del dinosaurio por los científicos estadounidenses e indios en 2003. Rajasaurus era un robusto dinosaurio depredador de entre 6 a 7 metros de largo y 2,4 de alto, con un peso estimado que rondaría las 400 a 700 kilos. Entre los restos aparece el primer cráneo completo descrito de un gran dinosaurio depredador en la India, y su inclusión dentro de los abelisáuridos muestra la gran distribución mundial que presentó este grupo de dinosaurios. Esta cabeza era corta, de solo 60 centímetros de largo y con lo que podría ser un distintivo bajo cuerno redondeado en el medio de la frente. Scutosaurus. Era un reptil herbívoro, grande y pesado, con púas en la cabeza y el lomo acorazado de grandes placas óseas. Pertenece a la familia de los pareiasáuridos, se cree ser uno de los mayores herbívoros del período Pérmico. El cráneo de este animal era bastante grande. Tenía un pequeño cuerno óseo sobre el hocico, y tenía dos pequeñas protuberancias a los lados de la cabeza, formadas por los huesos de las mejillas, que se prolongaban en dirección diagonal. Tenía un collar óseo en la parte trasera del cráneo que tenía pequeñas espinas óseas. Sus mandíbulas eran débiles y redondeadas, y contaban con numerosos dientes pequeños en forma de hoja, y estos dientes estaban situados a lo largo de toda la mandíbula hasta el paladar. Sus patas eran distintas, ya que las delanteras estaban ligeramente acodadas y las traseras estaban rectas. Ambas patas tenían 5 dedos con garras enormes y afiladas que el Scutosaurus utilizaba para excavar y para defenderse de los depredadores. La cola del animal era bastante corta, como la de las tortugas. Tenía todo el cuerpo cubierto de placas y espinas óseas que mejoraban ya su eficaz defensa. Meganeura. En referencia a la red de venas o nervaduras de sus alas, es un género extinto de insectos protodonatos de la familia Meganeuridae. Entre sus especies se encuentra Meganeura monii, un insecto emparentado con las libélulas actuales, que vivió en el período Carbonífero. Con una envergadura de alas de más de 70 centímetros, constituye la especie más grande conocida de insectos que haya existido sobre la Tierra. La especie del Pérmico Meganeuropsis permiana es también de gran tamaño. Eran insectos depredadores que se alimentaban de otros insectos e incluso de pequeños anfibios. Sus fósiles se descubrieron en los estratos de la edad estefaniense de Commentry, en Francia, en 1880. En 1885, el paleontólogo francés Charles Brongniart describió el fósil y le dio nombre. Otro buen espécimen fósil se encontró en Bolsover, Derbyshire, en 1979. El holotipo se aloja en el Museo de Historia Natural de París. Desangadipterus. Su característica más distintiva fue la cresta que poseía este pterosaurio, se extendía desde la base del cráneo hasta la mitad del pico. Hay una teoría que dice que servía para atraer a las hembras. Fue un pterosaurio grande ya que tenía una talla considerable y además que tenía la cabeza y cuello del tamaño del brazo de una persona. Su esqueleto robusto parece indicar una vida más inclinada a la terrestre. Las largas mandíbulas de este pterosaurio terminaban en un pico con una punta curvada hacia arriba, que resultaba ideal para abrir las conchas de los moluscos. Más atrás, tenía pequeños dientes robustos que utilizaba para cascar las conchas donde eran numerosos y de forma redonda. Por otra, su dieta era basada en gusanos y moluscos que encontraba en la arena o en el lodo gracias a sus ideales dientes para ello. Dunkleosteus. Es un género de peces placodermos artrodiros que existieron a finales del período devónico, desde hace aproximadamente 380 hasta 360 millones de años, en el Frasniense y Fameniense. De algunas especies descritas se han hallado numerosos fósiles en Norteamérica, Polonia, Bélgica y Marruecos. Como otros diníctidos, Dunkleosteus se caracterizaba por una cabeza acorazada provista de mandíbulas con cuchillas dentales poco usuales. Aunque otros placodermos rivalizaban con él en tamaño, Dunkleosteus es considerado uno de los depredadores marinos más fieros y mortales que han existido. Con hasta 6 metros de largo y 1 tonelada de peso, este cazador estuvo en la cima de la cadena alimentaria de su ambiente y, probablemente, depredaba toda clase de fauna. Se estima que D. terrelli y Dunkleosteus sp. medían más o menos entre 4 y 6 metros de longitud, pesando aproximadamente 1 tonelada. El cráneo y parte del tórax estaban recubiertos por placas óseas que se articulaban formando una armadura.
pero el resto del cuerpo era desnudo y escamoso. Esta armadura, aunque era rígida, se componía de suturas en las cuales se insertaban músculos, ligamentos y, en algunas de ellas, se formaban articulaciones. Las mandíbulas carecían de dientes verdaderos y estaban dotadas de un juego de cuchillas dentales, con las que podía despedazar carne y triturar huesos. Del resto del cuerpo no se ha descubierto material fósil, lo que indica que sus vértebras fueron cartilaginosas o muy poco osificadas, explicando su fragilidad para la fosilización, análogo de los tiburones. Sin embargo, es comúnmente representado con dos pares de aletas, una dorsal y una cola asimétrica, basándose en esqueletos de placodermos parecidos. Meiolania en griego significa errante medio, es un género extinto de tortuga. Este género se desarrolló entre el Oligoceno al Holoceno, sobrevivió hasta hace 2000 años, encontrándose los últimos vestigios fósiles en Nueva Caledonia. Las tortugas actuales de mayor parentesco con este género corresponden a los criptodiros de América del Sur. Medían alrededor de 2,5 metros de longitud, por lo que corresponden a las tortugas terrestres más grandes conocidas. La característica más llamativa de estas tortugas correspondía a la forma inusual del cráneo, que poseían grandes cuernos laterales, semejantes a los bovinos. Su cola estaba protegida por anillos óseos y espinas en la parte final de esta. Resulta notable la similitud de estas tortugas a los dinosaurios anquilosaurios y a los mamíferos gliptodontes. Sinemis. Es un género extinto de tortugas del Jurásico superior al Cretácico inferior de China y Japón. Se han nombrado 3 especies: S. lens, la especie tipo, del quimericiano titoniano de Shandong, S. gamera, llamado así por el monstruo de la película del mismo nombre, del balanginiano albiano de Nei Mongol, y S. huerjoensis, del aptiano albiano de Xinjiang. La especie S. gamera se caracteriza por la presencia de un par de espinas alargadas que se proyectan hacia afuera y hacia atrás desde la séptima costilla del caparazón. Estos pueden haber cumplido una función hidrodinámica. El Cotylorinchus tenía una cabeza muy pequeña, casi ridícula, en un cuello largo. Esa cabeza se asemeja a la de los saurópodos, en especial a la de los diplodócidos, por la forma de los dientes, largos y cilíndricos. Probablemente tragaba la vegetación entera y la digería en el estómago con ayuda de gastrolitos. Las patas eran las de un animal de la mitad de su tamaño, y si les sumamos sus 2 toneladas de peso, sería un animal muy lento y pesado, que confiaría en su tamaño para disuadir a sus atacantes, como el Dimetrodon o el Sphenacodon. Los euriptéridos, también denominados gigantostráceos, son una clase de quelicerados extintos desde el final del Paleozoico, acuáticos o anfibios, que destacan por haber alcanzado los mayores tamaños entre los artrópodos. Se conocen con el nombre de escorpiones marinos, ya que la parte posterior del cuerpo recuerda a la de los escorpiones por presentar un metasoma más estrecho, pero carecían de glándula venenosa. Sin embargo, los euriptéridos, a pesar de que son similares a los escorpiones, no son verdaderos escorpiones marinos, como lo es Brontoscorpio o especies similares. Se conocen 250 especies. El cuerpo de un euriptérido aparecía dividido en 2 regiones, un prosoma, o cefalotórax, y un opistosoma, o abdomen, este dividido a su vez en un mesosoma y un metasoma, el último de cuyos segmentos es un telson bien desarrollado. Sobre el prosoma se encuentran 2 ojos compuestos, como en los sifosuros o en los trilobites, y un par de ocelos, ojos simples. La boca, que ocupa una posición ventral, es precedida por un par de quelíceros, como en los sifosuros y en los arácnidos, con los que están estrechamente emparentados. Detrás de la boca surgen 6 pares de apéndices diversamente especializados. Sus partes basales dilatadas, natobases, cooperaban en la manipulación del alimento. Los apéndices del último par aparecen ensanchados como aletas, y esa debía de ser su función, justificando el nombre habitual del grupo, de anchas aletas. Stemenosuchus, en griego, cocodrilo coronado, es un género extinto de terápsidos dinocéfalos, grandes, primitivos y omnívoros, que vivieron durante el Pérmico medio, Gordiense o desde el Cazaniano superior al Tatariano inferior, en lo que ahora es Rusia. Fue el animal más grande de su época, y se caracteriza por sus característica cornamenta, probablemente usada como exhibición ante sus congéneres. Se conocen 2 especies de Stemenosuchus, ambas encontradas en Perm, Rusia, Euralensis y Emirabilis. Se han encontrado varios esqueletos completos e incompletos juntos.
Este Menosuchus podía alcanzar una longitud corporal de más de 3 metros. Su cráneo era largo y grande, de más de 65 centímetros de longitud, y poseía varios conjuntos de cuernos, algo similares a las astas de los alces, que crecían hacia arriba y hacia afuera desde la parte superior y los lados de la cabeza. El animal tenía una postura extendida de las extremidades tal como se desprende del análisis de sus articulaciones del hombro. Diania es un género animal actualmente extinto, cuyos fósiles se han encontrado en la formación esquistos de Maotianshan, del Cámbrico inferior de China, representado por una única especie Diania cactiformis. Por sus particularidades, se ha dado a conocer como cactus andante. Este peculiar organismo pertenece a un taxón llamado Lobopodia y a diferencia de estos, que son blandos, está acorazado por un exoesqueleto rígido. Tiene cuerpo vermiforme con 10 pares de patas espinosas, robustas y aparentemente articuladas. Las patas articuladas son un carácter diferencial de los artrópodos, por lo que Diania podría ocupar una posición evolutiva clave en el origen del grupo animal más diverso de la Tierra. Los fósiles de estos animales fueron descritos por Yan Liu, de la Universidad del Noroeste, China, en Xi'an, Ouqiang, de la Universidad China de Geociencias en Pekín, Michael Steiner, de la Universidad Libre de Berlín, y otros. Los fósiles provienen del famoso yacimiento de Chengjiang, esquistos de Maotianshan, integrados en la formación Yuanshan, en el sudoeste de China, y tienen alrededor de 520 millones de años. Estos investigadores encontraron 3 fósiles completos y unos 30 parciales. El Odobenocetops. Era un animal parecido al delfín pero con 2 extraños colmillos, muy alargados, pero el derecho era mucho mayor que el izquierdo. Odobenocetops es un miembro de la superfamilia Delphinoidea, que incluye las familias existentes Delphinidae, Monodontidae y Phocoenidae, además de varias familias extintas, entre ellas Odobenocetopsidae a la cual pertenece la especie. Esta especie estaba más relacionada con los narvales que con los delfines. El animal medía 2,1 metros y pesaba entre 150 y 650 kilogramos. Sus articulaciones evidencia que era muy flexible, siendo capaz de girar el cuello en un rango de 90 grados. El hocico ancho y corto similar al de una morsa, sugiere que se alimentaba en el fondo marino, donde localizaría moluscos que succionaría con una lengua poderosa. El monstruo de Tule, Tulemonstrum gregarium. Es un posible pero disputado vertebrado extinto relacionado con las lampreas hallado en Illinois, Estados Unidos. Es la única especie del género Tulemonstrum. Tenía el cuerpo blando y vivía en aguas costeras tropicales poco profundas de estuarios fangosos durante el período carbonífero, hace unos 300 millones de años. El término, monstruo, se refiere a la apariencia extravagante de la criatura y al extraño plan corporal, y no a su tamaño, ya que los especímenes fósiles son en su mayoría de menos de 20 centímetros de longitud. El monstruo de Tule tenía posiblemente un par de aletas similares a las de una sepia, aunque la fidelidad de la preservación de los fósiles de cuerpo blando hace que sea difícil de determinar, y una trompa larga provista de 8 dientes afilados pequeños con los que puede haber explorado activamente el fondo marino para atrapar pequeños animales y detritos comestibles en el fondo fangoso. Un tallo que sobresale de cada lado de la parte inferior del cuerpo hacia adelante puede haber tenido un ojo u otro órgano sensorial, pero esto es especulativo. Fue parte de la comunidad ecológica representada en un grupo inusualmente amplio de organismos de cuerpo blando encontrados entre el conjunto de fósiles denominado Mason Creek, en el condado de Grundy, Illinois. Guiwaxia. Es un género extinto de moluscos marinos conocidos solo a partir de fósiles, vivió en lo que hoy es Canadá y China entre finales del Cámbrico temprano, época 2 del Cámbrico, y mediados del Cámbrico medio, drumiense, de 521 a 500 millones de años atrás. Los primeros ejemplares de Guiwaxia fueron identificados en las lutitas de Burgess, Canadá. El tamaño de su cuerpo era de 6 a 7 centímetros de longitud y estaba cubierto por escleritos, placas duras que forman un exoesqueleto, algunos formando una fila de largas espinas a cada lado. Guiwaxia tenía una rádula, un aparato masticador, idéntico al de algunos moluscos y al de Odontogrypus, otro organismo contemporáneo con el que estaba relacionado.
Esta descripción se basa principalmente en la especie tipo, Wiwaxia corrugata, ya que se conocen unos 476 ejemplares procedentes de las lutitas de Burgess y otras formaciones próximas, mientras que de W. thailandensis solo se conservan algunos fragmentos. Arthropleura. Es un género extinto de miriápodos diplópodos de la familia de los artropleúridos. Eran similares a un milpies gigante, y vivieron en el período carbonífero, hace 340 a 280 millones de años, en los actuales territorios de Norteamérica y Escocia. Con una longitud de al menos entre 0,3 y 2,3 metros, son los invertebrados terrestres más conocidos de la historia. A pesar de su apariencia aterradora, parece ser que eran herbívoros. Habitaban bosques húmedos donde los reptiles, anfibios e insectos abundaban, y podrían alimentarse de los musgos y la vegetación putrefacta que encontraban a su paso entre la maleza de helechos. Se cree que a los depredadores podría resultarles difícil atacarles ya que estaban cubiertos de una coraza con púas muy cortas. La alimentación de las artropleuras es un tema de debate entre científicos, ya que ninguno de los fósiles conserva la boca. Es razonablemente cierto que podrían haber tenido unas poderosas y afiladas mandíbulas. Basándose en esta suposición, se solía pensar que las artropleuras eran carnívoras, aunque en fósiles recientemente descubiertos se ha hallado polen en el tracto digestivo, lo cual sugiere que la criatura se alimentaba de plantas. Es posible que las artropleuras más pequeñas fuesen vegetarianas, siendo las de mayor tamaño omnívoras, las cuales usarían sus mandíbulas para alimentarse de vegetación, insectos y otros animales pequeños. Se estima que una artropleura de tamaño medio podría haber necesitado 1 tonelada de vegetación al año. Gracias por acompañarnos en esta expedición al pasado y por observar la asombrosa diversidad de nuestro planeta. Esto sería todo por ahora. Si les gustó podrían apoyar dando like o suscribirse. Sin más que decir, hasta la próxima.